Buenos días a todos. Una vez más aquí para leer este libro maravilloso, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentier y estamos conectados desde la plataforma de TGU y vamos a seguir con el capítulo 24 de este libro. ¿Qué es lo que nos cansa y qué podemos hacer al respecto? He aquí un hecho sorprendente y significativo. El trabajo mental por sí solo no puede hacer que se canse. Parece absurdo, pero hace unos años los científicos trataron de averiguar hasta cuándo puede trabajar el cerebro humano sin llegar a una disminución de la capacidad del trabajo. Definición científica de la fatiga. Para asombro de esos científicos, descubrieron que la sangre que pasa por el cerebro cuando está activo no muestra fatiga alguna. Si se toma sangre de las venas de un obrero mientras trabaja, se la encuentra llena de toxinas de fatiga y de otros productos de la fatiga. Pero si se tomara una gota de sangre del cerebro de Albert Einstein, no se observaría ni una sola toxina de la fatiga al final de la jornada. En lo que hace al cerebro, este puede trabajar también y con tanta velocidad al cabo de 8 o incluso 12 horas como al principio. El cerebro es absolutamente incansable. Entonces, ¿qué es lo que nos cansa? Los psiquiatras afirman que la mayor parte de nuestra fatiga procede de nuestras actitudes mentales y emocionales. Uno de los más distinguidos psiquiatras de Inglaterra, Hadfield, dice en su libro La psicología del poder que la mayor parte de la fatiga que padecemos es de origen mental. En realidad, el agotamiento de origen puramente físico es muy raro. Uno de los más distinguidos psiquiatras de los Estados Unidos, A. Brill, va más lejos y afirma: el 100% de la fatiga del trabajador sedentario con buena salud se debe a factores psicológicos, entendiendo por tales los factores emocionales. ¿Qué clase de factores emocionales cansan al trabajador sedentario, a alguien que trabaja sentado? La alegría, la satisfacción, no nunca. El aburrimiento y el resentimiento. La sensación de que somos apreciados, la sensación de inutilidad, la prisa, la ansiedad, la preocupación. Esos son los factores emocionales que agotan al trabajador sedentario, que lo hacen susceptible de coger resfriados, que resuelven su producción y que lo envían a casa con dolores de cabeza nerviosos. Si nos cansamos porque nuestras emociones producen tensión, sí, nos cansamos porque nuestras emociones producen tensiones nerviosas en el cuerpo. La Metropolitan Life Insurance Company señala esto en un folleto sobre la fatiga. Esa gran empresa de seguro afirma: el trabajo duro rara vez causa por sí mismo una fatiga que no puede curarse con un buen sueño o descanso. La preocupación, las tensiones y las perturbaciones emocionales son tres de las principales causas de la fatiga. Es frecuente que sean las culpables cuando la causa parece ser el trabajo físico o mental. Recuerde que un músculo tenso es un músculo que trabaja. Afloje la tensión, ahorre energía para los deberes importantes. Deténgase ahora en este mismo instante y examínese. Mientras lee estas líneas, mira el libro con ceño fruncido, siente tensión entre los ojos. ¿Está sentado relajado en la silla o está encorvado? ¿Tiene los músculos de la cara tensos? A menos que todo su cuerpo esté tan flácido y relajado como si fuera una muñeca de trapo, en este momento está produciendo tensiones nerviosas y tensiones musculares. Está produciendo tensiones nerviosas y fatiga nerviosa. ¿Por qué producimos esas tensiones innecesarias a realizar un trabajo mental? Daniel Jocelyn dice: creo que el principal obstáculo es el casi universal convencimiento de que el trabajo duro requiere una sensación de esfuerzo para estar bien hecho. Esa es la razón
de que frunzamos el ceño cuando nos concentramos, de que echemos los hombros hacia adelante. Pedimos a nuestros músculos que realicen los movimientos del esfuerzo, algo que no ayuda en nada al trabajo del cerebro. Y aquí una asombrosa y trágica verdad. Millones de personas que ni soñaron con malgastar $1 andan malgastando y despilfarrando su energía con la inconsciencia de 7 marineros borrachos en Singapur. ¿Cuál es la solución para esta fatiga nerviosa? Relajarse, relajarse, relajarse. Aprenda a relajarse mientras realiza su trabajo. Fácil, no. Probablemente tendrá que invertir las costumbres de toda una vida, pero el esfuerzo vale la pena porque puede revolucionar su vida. En su ensayo El Evangelio del Descanso, William James decía: la tensión excesiva, el nerviosismo, la falta de aliento, la intensidad y la angustia de la expresión de la gente de este país son malos hábitos, ni más ni menos. La tensión es un hábito, relajarse es un hábito y podemos librarse de un hábito malo y podemos cultivar hábitos buenos. ¿Cómo se relaja? ¿Empieza con la mente o empieza con los nervios? No empieza con ninguna de las dos cosas. Siempre empiezas a relajarse con los músculos. Hagamos la prueba. Para mostrar cómo se hace, supongamos que empezamos con los ojos. Lea este párrafo y cuando haya llegado al final, inclínese hacia atrás y cierre los ojos y dígale en silencio: dejar ir, basta de tensión, basta de fruncir el ceño, dejad ir. Repítalo una y otra vez, lentamente, durante 1 minuto. ¿No ha observado que al cabo de unos segundos los músculos de los ojos comienzan a obedecerle? ¿No sintió como si una mano barriera la tensión? Bien, por increíble que parezca, usted ha probado en ese único minuto la clave y el secreto completo del arte de la relajación. Puede ser lo mismo con la mandíbula, los músculos de rostros, el cuello, los hombros y todo el cuerpo, pero el órgano más importante es el ojo. El doctor Edmund Jacobson de la Universidad de Chicago ha llegado a decir que si uno es capaz de relajar completamente los músculos de los ojos, podrá también olvidarse de todas sus zozobras. La razón de que los ojos sean tan importantes para aliviar la tensión nerviosa es que queman una cuarta parte de todas las energías nerviosas consumidas por el cuerpo. Ese es también, por otra parte, el motivo de que muchas personas con una visión perfecta sufran de vista cansada, es que están sometiendo sus ojos a tensión. Vicky Baum, la famosa novelista, dice que cuando era niña conoció a un anciano que le enseñó una de las lecciones más importantes de su vida. Vicky Baum se cayó, se hirió las rodillas y se lastimó una muñeca. El anciano la levantó del suelo. En un tiempo había sido payaso de circo y mientras la limpiaba le dijo: la razón de que te haya hecho daño es que no sabes relajarte. Tienes que parecerte a un calcetín, ser tan blando y flexible como un calcetín viejo. Ven, te enseñaré cómo se hace. Y el anciano le enseñó a Vicky Baum y a otros niños cómo caerse, cómo dar volteretas hacia atrás y cómo dar saltos mortales. Y siempre insistía: piensa en ti como si fuera un calcetín viejo. Entonces no tendrás más remedio que relajarte. Es posible relajarse en los ratos libres, casi en cualquier sitio que estemos, pero no hay que hacer esfuerzo para relajarse. La relajación es la esencia de toda tensión y esfuerzo. Hay que pensar en descansar y relajarse. Empiece pensando en la relajación de los músculos de los ojos y de la cara, diciendo una y otra vez: dejad ir, dejad ir, dejad ir y relajaos. Hay que sentir cómo la energía fluye. Hay que sentir cómo la energía huye de nuestros músculos faciales para refugiarse en el centro del cuerpo. Piense que está tan libre de tensiones como un bebé.
Eso es lo que solía hacer Galli Gurci, la gran soprano. Ellen Jepson me dijo que antes de una representación solía verla sentada en una butaca con todos los músculos relajados y la mandíbula inferior tan floja que de hecho le colgaba. Una práctica excelente. Le impedía ponerse demasiado nerviosa antes de salir al escenario. Evitaba que se fatigara. Y aquí 5 indicaciones que le ayudarán a emprender cómo relajarse. 1. Relájese a ratos perdidos. Deje que su cuerpo quede tan flácido como un viejo calcetín. Tengo un viejo calcetín de color marrón sobre mi escritorio mientras trabajo, como recordatorio de lo relajado que debería estar. Si no tiene un calcetín, un gato servirá. ¿Ha cogido alguna vez a un gatito que ha estado tomando el sol? Los dos extremos del cuerpo cuelgan como un periódico mojado. Incluso los yogis de la India dicen que si se quiere dominar el arte de la relajación, hay que estudiar el gato. Yo nunca he visto un gato cansado, un gato con depresión nerviosa o un gato que padezca insomnio, preocupación o úlcera de estómago. Segundo, trabaje en la medida de lo posible en una posición cómoda. Recuerde que las tensiones del cuerpo producen dolores en hombros y espalda y fatiga nerviosa. Tercero, obsérvese 4 o 5 veces al día y dígase, ¿estoy haciendo mi trabajo más duro de lo que es en realidad? ¿Estoy utilizando músculos que no tienen nada que ver con el trabajo que realizo? Eso le ayudará a adquirir el hábito de la relajación y, como dice el doctor Harold Fink, entre los que mejor conocen la psicología, los hábitos ganan por 2-1. Cuarto, examínese de nuevo al final de la jornada, preguntándose, ¿hasta qué punto estoy cansado? Si estoy cansado no es a causa del trabajo mental que he realizado, sino a causa del modo en que lo he realizado. Daniel Jocelyn dice, mido mis realizaciones no por lo cansado que estoy al final de la jornada, sino por lo cansado que no estoy. Cuando me siento especialmente cansado al final del día, dice, o cuando mi irritabilidad demuestra que mis nervios están cansados, sé más allá de toda duda que ha sido un día poco eficaz, tanto en cantidad como en calidad. Si todos los ejecutivos aprendieran esa lección, nuestro promedio de defunciones por enfermedades de hipertensión caería en picado de la noche a la mañana y dejaríamos de llenar nuestros sanatorios y manicomios con personas deshechas a causa de la fatiga y la preocupación. Capítulo número 25. Cómo evitar la fatiga y mantenerse joven. Un día del pasado otoño, mi ayudante voló a Boston para asistir a una sesión de una de las clases médicas más extraordinarias del mundo. ¿Médicas? Bien, sí. La reunión es una vez a la semana en el dispensario de Boston y los pacientes que asisten a ellas son sometidos a exámenes médicos corrientes y completos antes de ser admitidos. Pero en realidad, la clase es una clínica psicológica. Aunque su nombre oficial es clase de psicología aplicada, anteriormente se llamaba clase de control del pensamiento, nombre propuesto por el primer miembro. Su verdadera finalidad es tratar a las personas enfermas de preocupación y muchos de esos pacientes son amas de casas perturbadas emocionalmente. ¿Cómo se inició una clase así para enfermos de preocupación? Bien, en 1930, el doctor Joseph Pratt, quien había sido discípulo de Sir William Osler, observó que muchos de los pacientes externos que acudían al dispensario de Boston no tenían aparentemente ninguna afección física y, sin embargo, presentaban prácticamente todos los síntomas que la carne hereda. Una mujer tenía las manos tan deformadas por la artritis que ya no le servían para el menor trabajo. Otra sufría los atroces síntomas de un cáncer de estómago. Otras tenían dolores de espalda, de cabeza, cansancio crónico o vagas molestias y dolores. Sentían realmente todas estas cosas, pero los exámenes médicos más completos revelaban que estaban perfectamente en sentido físico. Muchos médicos a la antigua habrían dicho que todo eran imaginaciones
que todo estaba en sus cabezas. Pero el doctor Pratt comprendió que era inútil decir a las pacientes que se fueran a casa y olvidaran todo aquello. Sabía que la mayoría de ellas no querían estar enfermas. Si les hubiera sido fácil olvidarse de sus dolencias, lo habrían hecho sin necesidad de nadie. Entonces, ¿qué se podía hacer? Abrió esta clase en medio de un coro de dudas por parte de los médicos que lo rodeaban, y la clase ha obrado maravillas. En los 18 años transcurridos desde su inauguración, son miles los pacientes que han acudido durante años con la misma religiosidad con que se acude a la iglesia. Mi ayudante habló con una mujer que apenas había faltado a una sesión en 9 años. Esta mujer le dijo que la primera vez que fue a la clínica estaba convencida de que tenía un riñón flotante y alguna enfermedad de corazón. Estaba tan preocupada y tensa que a veces perdía la vista y tenía excesos de ceguera. Sin embargo, hoy se muestra confiada, animosa y en un excelente estado de salud. Parecía no tener más de 40 años y tenía dormido en su brazo a uno de sus nietos. Solía preocuparme tanto por las cuestiones domésticas, dijo, que habría querido morirme, pero en la clínica aprendí lo inútil que es preocuparse. Aprendí a dejar de hacerlo y ahora puedo decir sinceramente que mi vida es serena. La doctora Ross Ilferding, asesora médica de la clase, dijo que una de las mejores maneras de aliviar la preocupación es hablar de nuestros problemas con alguien en quien confiamos. Lo llamamos catarsis, dijo. Cuando vienen aquí los pacientes pueden hablar de sus problemas extensamente hasta que consiguen sacárselo de la cabeza. Rumiar amargamente las preocupaciones y guardarlas para uno mismo es algo que causa una gran tensión nerviosa. Todos, todos tenemos que compartir nuestros problemas, tenemos que compartir la preocupación. Es preciso sentir que hay alguien en el mundo que está dispuesto a escuchar y que es capaz de comprender. Mi ayudante presenció el gran alivio que consiguió una mujer al exponer sus preocupaciones. Tenía preocupaciones domésticas y cuando empezó a hablar parecía que iba a estallar. Después, gradualmente, a medida que hablaba, se fue calmando. Al final de la entrevista estaba sonriendo. ¿Se había resuelto el problema? No, no era así de fácil. Lo que había causado el cambio había sido hablar con alguien, obtener un poco de consejo y un poco de simpatía humana. Lo que había producido el cambio había sido el tremendo poder curativo que hay en las palabras. El psicoanálisis se basa en cierta medida en el poder curativo de las palabras. Desde la época de Freud, los psicoanalistas han sabido que un paciente podía encontrar alivio a sus ansiedades internas si podía hablar, simplemente hablar. ¿Por qué es así? Puede que sea porque al hablar obtenemos una mejor percepción de nuestros problemas, una mejor perspectiva. Nadie sabe cuál es la respuesta completa, pero todos sabemos que al desembucharlo, al sacárnoslo del pecho, obtenemos un alivio casi inmediato. Si es así, ¿por qué la próxima vez que tengamos un problema emocional no buscamos a alguien con quien hablar del asunto? No quiero decir, desde luego, que debamos convertirnos en una plaga acudiendo con nuestros lamentos y quejas al primero que encontremos. Decidamos en quién podemos confiar y concertemos una entrevista. Puede ser un familiar, un médico, un abogado, un religioso, un sacerdote. Luego, digámosle a esa persona, necesito su consejo. Tengo un problema y quería que me escucharas mientras lo expreso en palabras. Tal vez pueda aconsejarme. Puede que vea aspectos de la cuestión que yo mismo no puedo ver, pero incluso si no es así, me ayudará mucho solo con sentarse y escucharme. Hablar de las cosas es, pues, una de las principales terapias utilizadas en la clase del dispensario de Boston,
Pero aquí hay algunas otras ideas que recogimos en la clase y que usted puede hacer en su casa. Número 1. Lleve un cuaderno de notas o recortes con la lectura que le inspiren. En ese cuaderno puede pegar todos los poemas, oraciones, citas que le atraigan personalmente y que le den ánimo. Y así, cuando una tarde lluviosa haga que sus ánimos se estén por el suelo, tal vez pueda encontrar en ese libro una receta para disipar la melancolía. Muchos pacientes han llevado un cuaderno así durante años. Dicen que es un estímulo espiritual instantáneo. 2. No piense excesivamente en las deficiencias de los demás. Una mujer de la clase que se estaba convirtiendo en una esposa quejica, regañona y siempre de mala cara, debió responder a la pregunta: ¿qué haría usted si su marido muriera? Quedó tan conmocionada ante la idea que inmediatamente se sentó y elaboró una lista de las buenas calidades de su marido. La lista era muy larga. ¿Por qué no hace lo mismo la próxima vez que crea que se ha cansado con un tirano? Puede que se dé cuenta cuando lea sus virtudes de que él o ella es alguien a quien le gustaría conocer. 3. Interésese en la gente. Desarrolle un interés amistoso y sano por las personas con quienes comparte su vida. A una paciente que se sentía tan especial que no tenía ningún amigo, le dijeron que escribiera un relato sobre la primera persona que encontrara. Y en el autobús empezó a tejer historias y ambientes para la gente que veía. Intentó imaginar cómo habían sido sus vidas. Antes de darse cuenta, estaba hablando con todo el mundo y hoy es un ser humano feliz, activo y encantador, y está curada de sus dolores. 4. Haga un plan de trabajo para mañana antes de acostarse esta noche. La clase descubrió que muchas personas se sienten agobiadas y aturdidas por la interminable serie de tareas y cosas que han de hacer. Nunca consiguen acabar su trabajo. Se ven acosadas por el reloj. Para curar esa sensación de prisa y preocupación, en la clase se sugirió que trazaran cada noche un plan para el día siguiente. ¿Qué sucedió? Más trabajo realizado, mucha menos fatiga, una sensación de orgullo y realización y tiempo sobrante para descansar y pasarlo bien. 5. Finalmente, evite la tensión y la fatiga. Relájese, relájese, relájese. Nadie hará que aparente más edad de la que tiene que la fatiga y la tensión. Nada causará tantos estragos en la frescura y aspecto de su piel. Mi ayudante permaneció una hora en la clase de control del pensamiento en Boston, mientras el director, el profesor Paul Johnson, repasaba muchos de los principios que hemos estudiado en el capítulo anterior, las reglas de la relajación. Al final de 10 minutos de ejercicio de relajación que mi ayudante hizo con los demás, estaba casi dormida, aunque seguía sentada muy derecha en su silla. ¿Por qué se da tanta importancia a esta relajación física? Porque la clínica sabe, al igual que los médicos, que para librar a una persona de su preocupación es preciso que se relajen. Sí, ha de relajarse. Aunque parezca extraño, un buen suelo duro es mejor para relajarse que un colchón de muelles. Ofrece una mayor resistencia. Es bueno para la columna. Muy bien, así pues, aquí hay algunos ejercicios que puede hacer. Pruebe hacerlo durante una semana y vea el efecto que tienen en su aspecto y su estado de ánimo. Ejercicio A. Túmbese bien plano en el suelo siempre que se sienta cansado. Estírese todo lo que pueda. Ruede sobre sí mismo si lo desea. Hágalo 2 veces al día. B. Cierre los ojos. Puede probar a decir, como recomendaba el profesor Johnson, algo parecido a esto. El sol brilla en lo alto. El cielo es azul y brillante. La naturaleza está en calma y domina el mundo. Y yo, como hijo de la naturaleza, estoy en armonía con el universo. O aún mejor, crece. C.
Si no puede tumbarse porque no tiene tiempo, entonces puede conseguir el mismo efecto sentado en una silla. Una silla recta y dura es lo mejor para relajarse. Siéntese bien derecho en la silla como una estatua egipcia y deje de descansar las manos con las palmas hacia abajo sobre los muslos. D. Ahora tense lentamente los dedos de los pies y luego deje que se relajen. Tense los músculos de las piernas y déjelos relajarse. Suba lentamente hacia arriba, trabajando con todos los músculos del cuerpo hasta que llegue al cuello. Entonces, deje que la cabeza gire pesadamente como si fuera una pelota de fútbol y siga diciéndole sus músculos, como en el a sus músculos como en el capítulo anterior. Dejad ir, dejad ir. Sosiegue los nervios con una respiración lenta y profunda. Respire desde lo más profundo. Los yogis de la India tenían razón. La respiración rítmica es uno de los mejores métodos que se han descubierto nunca para calmar los nervios. F. Piense en las arrugas y pliegues de su cara y alícelos hasta que desaparezcan. Liberen las marcas de preocupación que siente entre las cejas y a los lados de la boca. Hágalo 2 veces al día y puede que pronto ya no tenga que ir a un consultorio de belleza para que le den un masaje. Puede que esas arrugas desaparezcan desde dentro afuera. Capítulo número 26. 4 buenos hábitos de trabajo que le ayudarán a evitar la fatiga y la preocupación. Buen hábito de trabajo número 1. Despeje la mesa de todos los papeles, excepto los que tengan que ver con el problema que tiene entre manos. Roland Williams, presidente del Chicago and Northwestern Railway, dijo una vez, una persona con la mesa atestada con un montón de papeles sobre varios asuntos verá que su trabajo es más fácil y preciso si despeja la mesa de todo, excepto del problema inmediato que tiene entre manos. Yo a eso lo llamo buen gobierno y es el primer paso hacia la eficacia. Si visita la biblioteca del Congreso en Washington, verá 5 palabras pintadas en el techo, 5 palabras escritas por el poeta Pope. El orden es la primera ley del cielo. El orden debería ser también la primera ley de los negocios, pero ¿lo es? No. La mesa del Ejecutivo desborda de papeles que no se han mirado desde hace semanas. El editor de un periódico de Nueva Orleans me contó una vez que su secretaria había despejado uno de los escritorios y había encontrado una máquina de escribir que hacía 2 años que había desaparecido. La mera visión de una mesa atestada de correo, informes y escritos diversos sin contestar es suficiente para crear confusión, tensión y preocupaciones. Es mucho peor que esto. El constante recordatorio de 1.000.000 de cosas que hacer y nada de tiempo para hacerla puede preocuparlo hasta aquejarlo de presión alta, problemas cardíacos y úlceras de estómago. El doctor Stokes, profesor de la Graduate School of Medicine de la Universidad de Pensilvania, leyó un informe ante la Convención Nacional de la American Medical Association titulado Neurosis funcionales como complicaciones de enfermedades orgánicas. En ese informe, el doctor Stokes enumeraba 11 condiciones bajo el título ¿Qué hay que buscar en el estado de ánimo del paciente? Esta es la primera anotación de la lista. El sentido de deber y u obligación, la interminable serie de cosas que hay que hacer sin excusa. Pero, ¿cómo puede algo tan elemental como despejar la mesa y tomar decisiones ayudar a evitar esa alta presión, ese sentido del deber, ese sentido de una interminable serie de cosas que hay que hacer sin excusa? El doctor William Sadler, el famoso psiquiatra, habla de un paciente que, utilizando ese sencillo procedimiento, evitó un colapso nervioso. El hombre era un directivo en una importante firma de Chicago. Cuando fue a la consulta del doctor Sadler, estaba tenso, nervioso, preocupado. Sabía que iba de cabeza al desastre, pero no podía dejar el trabajo. Tenía que conseguir ayuda.
Mientras me contaba su historia, dice el doctor Sadler, sonó el teléfono. Era una llamada del hospital y en lugar de posponer el asunto, me tomé el tiempo necesario para llegar a una decisión. Yo siempre reservo las cuestiones en la medida de lo posible en el acto. Apenas había colgado cuando el teléfono volvió a sonar. Era de nuevo un asunto urgente y de nuevo me tomé el tiempo necesario. La tercera interrupción se produjo cuando un colega mío vino a la consulta para pedirme consejo en relación con un paciente que estaba gravemente enfermo. Cuando acabé de hablar con él, me volví a mi visita y empecé a excusarme por hacerle esperar así, pero él se había animado y tenía una expresión totalmente diferente. No se excuse, doctor, le dijo aquel hombre a Sadler. En esos últimos 10 minutos creo que he averiguado cuál es mi problema. Voy a volver a mi despacho a revisar mis hábitos de trabajo, pero antes de marcharme, ¿le importa que eche un vistazo a su mesa? El doctor Sadler abrió los cajones de la mesa. Estaban todos vacíos, exceptuando algo de material de oficina. Dígame, preguntó el paciente, ¿dónde guarda los asuntos no terminados? Están terminados, dijo Sadler. ¿Y dónde guarda la correspondencia pendiente de contestar? Está contestada, manifestó Sadler. Tengo por norma no dejar ninguna carta que deba ser contestada sin contestar. Le dicto la respuesta a mi secretaria inmediatamente. 6 semanas después, el mismo hombre de negocio invitó a Sadler a ir a su despacho. El hombre había cambiado y su mesa también lo había hecho. Abrió los cajones para mostrar que allí no había ningún asunto pendiente. Hace 6 semanas, le dijo a Sadler, tenía 3 mesas diferentes en 2 despachos diferentes y estaba inundado de trabajo. Nunca acababa. Después de hablar con usted, volví aquí y despejé una carretada de informes y papeles viejos. Ahora trabajo en una sola mesa. Resuelvo los asuntos en cuanto se me presentan y no tengo una montaña de trabajo pendiente agobiándome, poniéndome en tensión y preocupándome. Pero lo más asombroso es que me he recuperado por completo. Ya no tengo ningún problema de salud. Charles Evans Hughes, antiguo presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decía, los hombres no mueren de exceso de trabajo, mueren de dispersión y preocupación. Repito esto, los hombres no mueren de exceso de trabajo, mueren de dispersión y preocupación. Sí, de dispersión de sus energías y de preocupación porque no parece que nunca consiguen acabar el trabajo. Buen hábito de trabajo número 2. Haga las cosas según su orden de importancia. Henry Doherty, fundador de City Service Company, empresa a escala nacional, decía que pagar el salario que pagara había 2 calidades que le resultaban casi imposibles de encontrar. Esas 2 calidades sin precio son, primero, la capacidad de pensar, segundo, la capacidad de hacer las cosas por orden de importancia. Charles Lickman, el muchacho que empezando desde abajo llegó en 12 años a la presidencia de la empresa de dentifricio Pepsodent Company con un salario de $100,000 anuales y que además ganó $1,000,000, declaró que debía buena parte de su éxito al desarrollo de las capacidades que Henry Doherty decía que en su opinión era tan difícil de encontrar. Charles Lackman comentó, que yo recuerde, nunca me he levantado después de las 5 de la mañana, porque creo que a esa hora puedo pensar mejor que a cualquier hora. Puedo pensar mejor y establecer mi plan para el día, mi plan para hacer las cosas según su orden de importancia. Frank Bettger, uno de los vendedores de seguro con más éxito de los Estados Unidos, no esperaba a las 5 de la mañana para establecer su plan. Lo hacía la noche anterior. Se fijaba una meta, la de vender determinada cantidad de seguros durante ese día. Si fracasaba, la cantidad no conseguida la sumaba a la cifra del día siguiente. Sé por larga experiencia que no siempre somos capaces de hacer las cosas según su orden de importancia, pero también sé que algún tipo de plan para hacer lo más importante primero vale infinitamente más que improvisar sobre la marcha.
Si George Bernard Shaw nos hubiera impuesto como regla hacer primero lo más importante, probablemente habría fracasado como escritor y habría continuado toda su vida como cajero de banco. Su plan le exigía escribir 5 páginas cada día y ese plan le hizo seguir escribiendo 5 páginas al día durante 9 descorazonadores años, aunque cuando solo consiguió ganar $30 en total en los 9 años, o sea, alrededor de un penique diario. Incluso Robinson Crusoe escribió un programa de lo que iba a hacer cada hora del día. Buen hábito de trabajo número 3. Cuando tenga un problema, resuélvalo inmediatamente si tiene los datos necesarios para tomar una decisión. No posponga las decisiones una y otra vez. Uno de mis antiguos alumnos, H.P. Howell, me dijo que cuando era miembro de junta de dirección de US Steel, las reuniones de la junta solían ser asuntos interminables. Se discutían muchos problemas y se tomaban pocas decisiones. El resultado era que cada directivo tenía que llevarse un montón de informes a casa para estudiarlos. Finalmente, Howell persuadió a la junta directiva de que se abordaran los problemas de uno y uno y se llegara a una decisión. Nada de dilaciones ni aplazamientos. Tal vez la decisión fuera pedir datos adicionales, tal vez fuera hacer algo o no hacer nada, pero siempre se tomaba una decisión sobre cada problema antes de pasar al siguiente. Howell me contó que los resultados fueron sorprendentes y saludables. Todos los puntos del orden del día se despejaban. Ya no era necesario que cada miembro de la junta se llevara un montón de informes a casa. Ya no existía esa irritante sensación de que había problemas sin resolver. Una buena norma no solo para la junta de directores de la West Steel, sino también para usted y para mí. Y buen hábito de trabajo número 4. Aprenda a organizar, delegar y supervisar. Muchas personas de negocio se llevan a sí mismas a una muerte prematura porque nunca han aprendido a delegar responsabilidad en otros e insisten en hacerlo todo ellas solas. Resultado, los detalles y la confusión los abruman. Se sienten empujados por una sensación de prisa, preocupación, ansiedad y tensión. Es duro aprender a delegar responsabilidades, lo sé. Fue duro para mí, terriblemente duro. También sé por experiencia los desastres que se pueden producir por delegar autoridad en la persona equivocada. Pero por difícil que sea delegar autoridad, los ejecutivos deben hacerlo si quieren evitar la preocupación, la tensión y la fatiga. Los ejecutivos que han levantado grandes empresas y no aprenden a organizar, delegar y supervisar suelen acabar cayendo víctimas de un ataque del corazón cuando tienen 50 o 60 años. Un ataque al corazón causado por la tensión y las preocupaciones. ¿Quieren un ejemplo concreto? Miren la sesión de necrológicas en el periódico. Muy bien, amigos. Hemos terminado también el capítulo 26. Mañana vamos a ver en el capítulo 27 cómo eliminar el aburrimiento que causa fatiga, preocupación y resentimiento. Así que gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les deseo un jueves especial, espectacular y nos vemos mañana para terminar la semana con la lectura de ese libro increíble. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Chao, chao.